Voy a probar el copy trading de Pocket Option. Ya varios me lo han pedido, entonces voy a hacer una serie de videos para probar el copy trading. ¿Ok? Si no sabes lo que es el copy trading, es la parte de copiar a traders que están dentro de esta plataforma de Pocket Option y están teniendo buenos resultados. Y si vos no tenés tiempo para tradear, podés copiar las operaciones de ellos. Pero, siempre hay peros en todo esto. Ustedes saben que yo tengo mis reservas con respecto a este tema y les voy a explicar por qué. Así que quédate hasta el final del video porque esto te va a servir y muchísimo, ¿ok? Si te interesa copiar a otros traders que están siendo rentables. Como sabes, Pocket Option es uno de los brokers que yo uso y recomiendo y tiene esta particularidad, esta funcionalidad de social trading, que es lo que vamos a ver ahora. Y te voy a dejar el enlace de este broker aquí en la descripción o primer comentario, como así también de otros brokers, que son los que yo utilizo y recomiendo hoy en día. Y Pocket Option es uno de los que más recomiendo hoy día. Y tiene esta funcionalidad, bien, que es social trading, bien, en donde vos podés copiar a traders que les está yendo bien o que están teniendo buena performance, o bueno, o son traders que están muy activos en la plataforma. Ahora bien, yo soy un poco enemigo del copy trading, de las señales y de todo lo que ustedes saben con respecto a eso, porque creo que esto, salvo que no tengas una buena causa para decir, bueno, la verdad que no quiero operar y solo quiero probar si copiando a otros puedo ganar dinero, todo bien. Pero si estás aprendiendo a hacer trading y querés que el trading realmente sea una profesión para vos, esta funcionalidad o este tipo de actividades te va a estancar y no va a permitir que crezcas como trader. Entonces yo para mí no soy muy amigo de todo esto, pero como muchos me lo han pedido, digo, bueno, vamos a hacer un video. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver primero dónde podemos acceder al copy trading en Pocket Option. Primero hay que tener una cuenta, obviamente como te dije aquí en la descripción en el primer comentario te dejo el enlace para que lo abras. Luego vas aquí a Social Trading, este botón de aquí, bien, de la derecha, y vas a ver los mejores traders de las últimas 24 horas. Te los pone ahí en bandeja como para que vos puedas elegir, ¿ok? Entonces hay varias particularidades que hay que ver para elegir traders a copiar dentro de la plataforma. Ahora bien, no se tiren a copiar a ciegas a un trader, porque primero hay que analizar determinadas cosas. Yo lo voy a hacer con una cuenta pequeñita, que dice una cuenta de $70, de novato, bien, porque yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen cuentas pequeñitas, entonces quiero hacerlo real para que ustedes no vayan a copiar a un trader que opera miles y miles de dólares con una cuenta pequeñita. Les voy a decir qué es lo que yo tendría en cuenta si hiciera esto. Entonces, vamos a ver cuál es la primera característica. Como ustedes ven, aquí están todos los traders con las banderas de los diferentes países. Bien, generalmente le ponen la bandera. Bueno, muchos ponen su bandera del país o directamente una foto propia. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo está el ranking. Aquí está este, que no tiene nombre, simplemente deja su bandera, que dice que tiene un total de 54% de efectividad. Por ejemplo, dice operaciones rentables 54%. Eso significa que tiene un 54% de efectividad. Pero no sabemos cuánto él mete por cada operación. Eso es lo importante. Por eso es que no hay que tirarse de lleno. Luego te dice el número de operaciones que hizo, 3.424. Hay muchas operaciones que ha hecho. Y este es el saldo que tiene. Y si vos le das clic, te dice, bueno, que en este momento está offline. El perfil es maestro. Obviamente tiene 335 personas que lo están observando y 88 seguidores. ¿Okay? Uno puede copiar o seguir a este trader. Son dos actividades diferentes. Fíjense que te dice que de operaciones tiene 2.532 el día de hoy. Esto solamente es basado en el día de hoy. 2.532 operaciones con un 51% de rentabilidad el día de hoy. Volumen de trading, esto es todo lo que tradeó. El beneficio que tuvo hoy fue 2.624,50. Y el importe máximo, y acá es lo importante de cada operación, es de $100 y el mínimo es de 1. Me late que hace una especie de martingala, bien, ya sea a la ganancia o a la pérdida, porque si tiene operaciones mínimas de $1 y máximas de 100 es porque va, digamos, aumentando. Obviamente como trabaja en OTC, porque debe ser un 92%, porque dice que la ganancia máxima es $92. Entonces, está bien para seguirlo, es el primero, es uno de los que más actividad ha tenido el día de hoy. En este momento está offline, quiere decir que no está tradeando, pero
no sé cómo es que hace la progresión. Y yo con una cuenta de $70 que tengo, si bien uno aquí en la parte de copia, si le da a copiar, puede setear determinadas cosas, pero uno si quiere copiarlo bien tiene que ver cómo hace la operativa, ¿okay? Que no se vaya muy de lleno a hacer martingala y todo lo demás. Entonces uno puede agarrar y decir, lo voy a seguir, ¿bien? Y seguir no significa copiar, seguir significa ir viendo cómo va haciendo las operaciones este trader. Se lo voy a poner a seguir, has empezado a seguir a este trader, listo. Este ya lo tengo siguiendo. Luego, aquí tengo los traders que voy siguiendo, voy a ir viendo la performance de esos traders y voy a ir viendo si realmente estas últimas 24 horas realmente fue que hicieron las cosas bien o tuvieron un golpe de suerte. Entonces, voy a observarlos por un par de días, bien, para ver cómo están tradeando, a ver si realmente son consistentes y, digamos, son potenciales para seguir. Yo lo saqué de la lista de los mejores en las últimas 24 horas, pero puede ser personas que han tenido suerte hoy y mañana les va todo mal. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, los voy a tener en seguimiento, que eso es lo que deberían hacer cualquiera de ustedes, 5 o 6 traders en seguimiento, para que vean sus operativas. Yo cómo voy a copiar a este trader, lo voy a poner a copia para... Ustedes generalmente les pido que estudien más a un trader antes de copiar. Yo voy a poner a uno para ver cómo funciona esto y porque puedo darme el lujo de perder. Pero ustedes traten de investigarlos un poco más, mírenlo durante algunos días y demás. Pero tiene 194 seguidores, 680 observadores que lo están siguiendo. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a copiarlo, pero con el 1% de lo que el tipo mete. ¿Ok? Fíjense que la operación mínima de este señor el día de hoy ha sido de $166 y la operación máxima es de $1000. En todo el periodo, bien, la operación mínima ha sido de $1 y la operación máxima ha sido de $1000. Y en el día de ayer la operación mínima ha sido de 400 y de 1000. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros lo vamos a copiar a este trader, lo vamos a copiar. Yo tengo una cuenta de $70, pero lo voy a copiar con el 1%. ¿Ok? Acá en la copiar en proporción le voy a poner 1%. ¿Qué significa 1%? Que si él abre un trade de $100, yo lo voy a copiar con 1. ¿Ok? $1. Y si su progresión llega a... vamos a ver cómo decía acá el día de hoy, que llegó a hacer operaciones del importe máximo de $1000, si su progresión llega a $1000, yo lo voy a copiar con el 1%, va a ser una operación de $10, ¿okay? Como máximo. Entonces yo lo voy a copiar con el 1% en proporción, voy a poner un stop de saldo, para que no me vacíe la cuenta, voy a poner cantidad, dice parar saldo. Dice, la operación del trader no se copiará si es inferior a $100. Claro, ¿qué pasa? Si él hace operaciones inferiores a $100, el 1% de menos de $100 es menos de $1, entonces no se puede abrir esa operación. No se puede copiar. Va a copiarme de $100 para arriba con el 1%. ¿Ok? El monto máximo de la operación es ilimitado. Bueno, ya lo estoy poniendo con la proporción acá. Cantidad mínima para copiar una operación $1 está bien. Usted copiará 1%, o sea que yo lo voy a copiar con el 1%. Y parar saldo. Vamos a poner que si me llega el saldo a... tengo una cuenta de $70, si me llega a 40, vamos a ver, la copia se detendrá si tu saldo es menor a 40. Si mi saldo llega a 40 o menos, la copia se detiene. ¿Ok? Es como un stop loss. Entonces, lo voy a copiar con el 1%. Quiere decir que si era una operación de $100, yo lo voy a copiar con $1. Si la pérdida que voy teniendo con él llega a $40, ¿ok? Para de copiar. Y la cantidad mínima la dejo así, esto también ilimitado. Y con eso voy a empezar a copiar todas las operaciones de este trader. Y si va bien, voy a ganar. Y si no, bueno, lo va a parar cuando llegue la pérdida a 40. Lo hago con el 1% porque sé que el 1%, digamos, me permite que la operación mínima que yo copie es de $1 y la máxima que copie sería
sea de $10. Bien, para mí. Porque si él hace máximas de $1000, yo lo voy a copiar con $10. Insisto, esto yo lo estoy haciendo muy riesgoso porque esto generalmente uno tiene que investigar un poco más. Pero yo lo estoy haciendo para que ustedes vean los parámetros que yo estoy utilizando para copiar a este trader y lo que significa cada uno de ellos. ¿Okay? Así que bueno, vamos a poner copiar y aquí le damos a copiar, le damos confirmar, revisamos que todo esté bien, con 1%, 40 y demás. Acá me está diciendo todo, le digo confirma. Listo. Ahora he comenzado a copiar a este trader, cuando él empieza a meter operaciones, yo lo que voy a tener es los resultados de lo que va pasando. Bueno, lo que estaban esperando con tantas ansias ustedes y era el resultado de este experimento de copia. Aquí mi balance lo tengo con asteriscos para generar un poquito de suspenso, pero bueno, vamos a ver. Todavía yo tengo al trader copiándolo, ¿ok? Se ve aquí en Social Trading porque tengo este numerito 1. Si abro aquí, voy a la parte de lista de traders copiados, le doy clic aquí y lo veo al trader que tengo copiado aquí. Bien, era el del otro día para que vean que está todo igual y la configuración de copia es la misma que yo tenía. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar antes de decirles el resultado algo muy importante. Este valor que ustedes ven acá de $40 que yo les había dicho, erróneamente les había dicho que era el límite de pérdida, no es el límite de pérdida de lo que el trader tradea. Es el mínimo saldo al que puede llegar tu cuenta. Por lo tanto, si mi cuenta hubiese estado yo hubiese tenido $10.000 en la cuenta, le hubiese puesto 40 acá, no es que hubiese parado cuando el trader perdió $40, sino que hubiese parado cuando el saldo de mi cuenta hubiese llegado a 40, o sea que hubiese perdido casi $9.000, porque en realidad este número es el parar saldo, quiere decir el mínimo valor que puede haber en el saldo total de tu cuenta. Entonces tengan en cuenta bien eso. Este valor que ustedes le ponen acá es el mínimo valor al que puede llegar el balance de tu cuenta. No es la máxima pérdida del trader. Es muy, muy importante que entiendan esa diferencia. Ustedes piensan que solamente va a parar cuando el trader pierda $40 y no es así. Va a parar cuando tu saldo total de la cuenta llega a $40. Y eso puede ser muy, muy peligroso. Así que, dicho esto, mucho cuidado con ese parámetro. Este es el mínimo valor al que puede llegar el balance total de tu cuenta. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Y aquí lo tenemos revelado. Hemos quedado en $40. ¿Qué significa? Que hemos llegado al límite de pérdida que le habíamos puesto, o sea, el valor mínimo de balance. Eso quiere decir que la copia fue negativa y que el trader perdió. ¿Okay? Yo he dejado aquí el historial. No quiere decir que el trader pierda siempre, pero justo en el momento que yo lo copié, aquí voy a dejar las operaciones cerradas, aquí y aquí están todas las operaciones que tienen este simbolito, significa que fueron operaciones de copy trading, las que tienen este simbolito, y fíjense que la verdad que el trader tuvo una performance bastante mala, ¿ok? Ha acertado 1, 2, respetó sí el 1% de copia, ¿ok? La herramienta de copia funcionó bien, pero ha acertado 1, 2, 3, 4 operaciones y ha perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. O sea, no ha tenido una buena performance el trader. Y obviamente el saldo cuando llegó a 40, en este caso 40,77 porque no puede abrir opciones de menos de $1, cuando llegó a 40 dijo basta. El stop, a ver, la herramienta de copia funcionó bien, lo copió con el 1% y cuando llegó a $40 mi balance, ahí paró, ¿ok? O sea que de 70 llegué a 40, perdí $30 copiando a este trader. Pero es muy importante que ustedes entiendan el límite que le ponen esos $40 que yo le puse, no son $40 de pérdida en total del trader, son cuando tu saldo llega a 40. Eso lo tienen que entender muy muy bien porque pueden hacer un lío importante ahí. Entonces mi saldo llegó a $40, por suerte porque era una cuenta pequeña, y paró de copiarlo, porque era lo que yo le había puesto aquí en la configuración de copia. Le dije que cuando llegara a $40, vamos aquí a lista de trader copiados, bien, cuando llegara a $40 le dije para, y paró, ¿ok? Yo lo había interpretado mal, pero igual me sirvió porque cuando llegó a $40 paró. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? ¿Que copiar a un trader es malo? No vamos a jugar acá si es malo o bueno, pero vamos a sacar 3 conclusiones que son muy importantes. La primera de todas las conclusiones es obviamente no ponerse a copiar a un trader como lo hice yo solamente por ver la performance de un día.
Esto es un error garrafal. Lo hice a propósito para que vean. ¿Por qué? Porque pudo haber tenido un día de suerte y ya está. Hay que seguirlo por varios días para ver si realmente ese trader está teniendo buenos resultados o no. Ese es lo primero que tenemos que aprender. Lo segundo, que no hay que venir y culpar al broker y decir, Pocket Option me estafó, bla, 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 y todo lo demás, porque Pocket Option no tiene nada que ver con esto. Pocket Option simplemente le da la posibilidad a determinados traders de poner de ofrecer su servicio de copia, y bueno, si el trader hace mal las cosas, la culpa no es de Pocket Option, sino del trader que lo hizo mal, y en definitiva no es la culpa del trader, siempre la culpa va a ser tuya, porque vos sos el que decidís hacer este tipo de actividades. O sea, asumamos las responsabilidades, ¿ok? Luego, como tercer punto y muy importante, la copia, el copy trading y las señales, tiene que ser algo que esté realmente justificado en tu vida. Porque si vos te vas a dedicar al trading y te vas a poner a hacer copia, esto es no dedicarse al trading, ¿ok? Directamente yo siempre digo, esto estanca tu proceso de crecimiento como trader. Yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para tradear, entonces le dejan el dinero en manos de otro. No lo voy a criticar porque, bueno, si no podés, no podés. Pero a veces digo, si no puedes dedicarte a esta actividad, bueno, no te dediques de ninguna forma. Porque estos son los riesgos de meter todo tu dinero en copias, en señales y demás, que no vas a aprender a tradear y va a ser algo que realmente a la larga no te va a dar resultados. Yo quería poner, no estoy criticando este servicio de copy trading, si alguien lo quiere usar, que lo use, está todo bien, analizando bien los traders como dije y viendo bien los parámetros de configuración, pero en fin, no es algo que yo haría, ¿ok? A mí me interesa más el trading manual y aprender cómo se hacen las cosas como trader. Así que bueno, si este video te ha gustado, te pido que lo compartas, que le des like, que te suscribas y actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier video nuevo que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.